Hola, em, en este momento les voy a hablar de el libro El español en contacto con otras lenguas, pero me voy a referir solamente al primer capítulo de este libro, el cual hace una introducción a los temas que se tratan con respecto a lo que significa que el español esté en contacto con otras lenguas, como su título lo menciona. Em, Mi nombre es Juan Montoya y esta presentación la realizo para el curso de Lengua Materna 2 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para comenzar, debemos tener en cuenta que una, cuando dos idiomas están en contacto, se hace referencia a bilingüismo principalmente, ya que ambos idiomas proporcionan elementos que son necesarios para la comunicación de las personas entre sí y que hacen parte de su cotidianidad y que al mismo tiempo presentan una serie de conexiones entre las dos lenguas que le permiten a las personas adquirir mayor conocimiento o desenvolverse en sus diferentes áreas, sean escolares, laborales o sociales. Em, el español entra en contacto cuando los romanos eh, invaden España. Entonces, de esa manera, el romano, que era la lengua de esta época, entra en contacto con otras lenguas como el latín y le dan entonces unas características a la lengua que permite que se genere la lengua castellana. En el año 201 a.C., que se lleva a cabo esta invasión, las personas que llegan encuentran que los lugareños hablaban un latín vulgar y al mezclarse con el romano de, de los altos mandos del ejército, entonces se empieza a generar el castellano como tal. Em, y de aquí entonces se derivan las lenguas romances que vienen de la invasión romana. Esto, esta invasión entonces permite que se genere una lengua que es la que se habla principalmente en España, el castellano, pero vienen otras invasiones más adelante que se dan desde los, los turcos y los árabes. Entonces se empiezan a dar otra serie de lenguas al interior de España, generando de esta manera entonces el catalán, que se habla en la parte oriente del país. Hacia el norte está el vasco y al occidente, en límites con Portugal, se habla el gallego. Son tres idiomas que se dan de una derivación del castellano en contacto con otras lenguas, como son la lengua árabe, perdón, y la romana, debido a las invasiones que se dieron en España por esta época. Es importante resaltar el hecho que las lenguas anteriormente mencionadas, el gallego, el catalán y el vasco, aún se mantienen como lenguas no oficiales en España en algunas partes, pero que los habitantes de las regiones que la hablan las declaran como oficiales en sus territorios. Luego, con la llegada y la invasión de los españoles a América, se produce otro contacto de encuentro de lenguas del castellano, del español, con las lenguas aborígenes. Y se dan principalmente en los países que tienen costas sobre el Caribe. Y entonces, al llegar a países como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Perú, se empiezan a dar una mezcla de idiomas entre el castellano y las lenguas de los indígenas. Y de allí nacen pues ciertas palabras que entran a aportarle también al español que hoy en día hablamos. Palabras como maíz, chocolate, pues provienen de esas mezclas con las lenguas de los indígenas,
y al mezclarse, para ellos presentar los productos o estas nuevas variedades que los españoles no conocían, entonces le adoptan las palabras hacia al castellano y se genera entonces eh, unas nuevas palabras que son necesarias para poder definir ciertos productos y ciertas cosas. Um, entonces allí el principal objetivo de los españoles cuando llegaban no era que los indígenas hablaran español, era que los indígenas se convirtieran en la religión católica, pero a través de la evangelización, en la cual los evangelizadores se preocuparon más por aprender las lenguas nativas que por enseñar el español, se da una pérdida de las lenguas nativas que se encontraban en esta región y se fueron abandonando porque para los indígenas se hacía más necesario hablar español que sus propias lenguas debido a la masiva llegada de españoles a las tierras. En el estudio de las lenguas en contacto tenemos algunas bases teóricas que son las siguientes. Cuando nos referimos a ese contacto de lenguas, debemos hacer alusión a la interferencia o transferencia que se da entre las dos lenguas, y esa interferencia o transferencia que se da depende en gran medida del grado de incidencia que tiene el idioma sobre el otro. También se tiene en cuenta el grado de alfabetismo o analfabetismo que tienen las personas que entran en contacto con el otro idioma, al igual que la necesidad del uso que tienen de la nueva lengua y de algunas palabras y expresiones que se utilizan en la lengua que entra en contacto, en este caso con el español. También se hace referencia a la simplificación. Y la simplificación depende de varios aspectos lingüísticos, semánticos, de las funciones y de la eliminación de algunas estructuras alternativas que se dan en la asimilación de este nuevo idioma. Tenemos también el tipo de situaciones de contacto lingüístico, y estas entonces se da por medio de préstamos lingüísticos, y dependiendo del uso que se le vaya a dar al idioma y cómo lo vaya a utilizar, entonces yo asumo una palabra como propia porque es la que me representa más fácilmente la referencia a algo, y de esa manera la adopto para mi propio lenguaje. Tenemos unos factores que condicionan la variación y el cambio lingüístico en situaciones de contacto. Entonces hay una que es la distancia tipológica, que se da en algunos países fronterizos que tienen algunas fronteras con países que tienen otros idiomas. Es el caso, por ejemplo, de Uruguay, que Uruguay en el contacto con Brasil, algunos de sus habitantes en la zona limítrofe han hecho una variación del idioma para poder entrar en contacto más fácilmente con los brasileños, y de esta forma entonces comunicarse más fácilmente y tener acceso a determinados productos y a determinadas situaciones como las que se mencionaban anteriormente. Tenemos también un aspecto de marcadez. Este aspecto se refiere a cuán marcados se dan este tipo de situaciones lingüísticas dentro del contexto en el cual entra el español en contacto con otra lengua. Hay unos argumentos que se dan hacia una polémica, y son más importantes los factores lingüísticos o sociales en la teoría de contacto lingüístico. Ante esto, varios autores han llegado a la conclusión que es más importante y es más relevante el contacto, los factores sociales que los lingüísticos, porque es ese contacto social, es ese contacto con las otras personas el que da la posibilidad de entrar a mirar los aspectos lingüísticos que se dan cuando dos idiomas entran en contacto.
esta es la introducción de, de lo que sucede en el libro y pues más adelante mis compañeros van a estar explicando los demás capítulos. Muchas gracias por su atención.